Hola a todas y a todos. Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez. Soy investigador postdoctoral en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid y en la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispano. Esta intervención llevaba por título original Ser diferente es indecente, homogeneidad, masas reveladas y lógica capitalista en Huxley, Dewey y Ortega. Pero antes de comenzarla, debo señalar dos cosas relativas a una cierta reformulación de la propuesta. En primer lugar, que sería necesario modificar el título. Pese a su ya desmesurada extensión, fruto de mi nulo talento para ponerle nombre a las cosas, resulta absolutamente incompleto. Esto se explica en la medida en que cuando me propusieron participar en este seminario, tuve que improvisar un título en base a algunas nociones que tenía sobre los asuntos mentados en el mismo. Sin embargo, la naturaleza misma de lo que es una investigación me ha forzado a violentar el título en favor de la realidad. Aunque podría haberme ceñido a la propuesta inicial, me parecía más interesante, más divertido y, en cierto modo, más beneficioso mostrar que en el proceso investigador he hecho descubrimientos que, sean más valiosos o menos, implicaban una ampliación de la perspectiva. De esta manera, vamos a hablar de lo que mencionaba el título original: homogeneidad, masas reveladas, lógica capitalista, y de los autores señalados, especialmente tomando a Huxley como punto de partida. ¿Por qué? Porque es un autor que encaja en la figura que da nombre al seminario por crear productos artísticos y culturales entre 1920 y 1940, mostrando grietas o crisis del liberalismo de la época. A él añadiré a sus coetáneos José Ortega y Gasset y John Dewey, tal y como estaba previsto. Pero vamos a hablar también de otras cosas y de otras personas. Por una parte, vamos a hablar de otras distopías y de sus respectivos autores, aunque sea de pasada. Por ejemplo, Eso no puede pasar aquí, de Sinclair Lewis, o 1984, de George Orwell, que es algo posterior. Y por otro lado, vamos a hablar de intelectuales no estrictamente filósofos que evidencian y a veces aclaran el punto de vista en el que deseo incidir respecto a qué crisis del liberalismo es la que pretendo abordar. En este segundo sentido, me referiré a la obra del periodista norteamericano Walter Lippmann, de notoria importancia directa e indirecta en el devenir del pensamiento liberal en sentido amplio durante el siglo XX. Lamentablemente, puede que por el hecho de ser este un trabajo todavía en progreso, en el que el acopio de nuevas obras y autores se está produciendo según van apareciendo de forma atribulada, no he podido cumplir el propósito de dotar de algún modo a esta investigación de una cierta perspectiva de género, más allá de alguna leve alusión a obras muy posteriores en el tiempo, por ejemplo, El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Trataré de subsanar esta deficiencia en la medida de lo posible cuando sepa algo mejor qué forma va adoptando el curso de esta investigación. Este cambio o ampliación del tema a abordar y de los autores a mencionar es lo primero que quería señalar. Teniendo eso en cuenta, puedo referirme a una segunda cuestión introductoria, a saber, cómo he organizado el material. De esta manera, espero que resulte más fácil seguir el planteamiento general, dando por hecho que quizá no todo el mundo conozca los libros sobre los que está construida esta investigación. Aunque no voy a hacer una división explícita en partes durante esta charla, creo que se pueden identificar tres núcleos en lo que voy a contar. El punto de partida, el núcleo número 1, será el libro de 1932, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, ¿no? Brave New World, que nos permitirá identificar algunas de las críticas del autor a su tiempo. El segundo núcleo de obras de importancia sería una selección de textos de Huxley, uno anterior a Un mundo feliz y el resto posteriores, a los que me iré refiriendo en la medida en que se aclaran en ellos posiciones del autor respecto a las cuestiones que aborda en Un mundo feliz, ya sea por carecer algunas de estas cuestiones de plena claridad en la novela, ya que es difícil describir una situación histórica desde dentro de la misma, o bien por ser a veces correcciones que el propio Huxley realiza de su trabajo. Y en un tercer núcleo cabría agrupar las denuncias huxleyanas junto a ideas de otros autores contemporáneos, incluso coetáneos, al escritor inglés. Es aquí donde viene a cuento referirse a tesis de Ortega, de Dewey y de Lippmann desde un punto de vista más o menos filosófico, y a las obras de Sinclair Lewis y de Orwell desde un punto de vista literario. Con este tercer giro, lo que pretendo mostrar es a Huxley como alguien que, aunque sea desde una perspectiva propia, forma parte de un conjunto de autores que cabe considerar como críticos de la modernidad y de los totalitarismos derivados de ella. Y asimismo, como parte de ciertos liberales, digo liberales muy entre comillas por ser un término polisémico, críticos con un liberalismo clásico incapaz de satisfacer las demandas de los liberales, de nuevo entre comillas, de la primera mitad del siglo XX. Hecha esta aclaración, puedo enumerar las obras que entrarían dentro de cada una de estos núcleos, ¿no? En el primer núcleo, ya he dicho, es Un mundo feliz.
Respecto al segundo núcleo, obras de Huxley que complementan la novela serían Música en la noche, El fin y los medios, El tiempo debe detenerse, que es una novela de 1944, Nueva visita a un mundo feliz, de 1958, La situación humana, La isla, que nuevamente es una novela de 1962, y Literatura y ciencia, que son unas conferencias que imparte al final de su vida. Respecto al tercer núcleo temático, el de los otros autores, ya he dicho de Sinclair Lewis, Eso no puede pasar aquí, novela de 1935, la novela de George Orwell, 1984, y dos libros fundamentales que son La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, y Viejo y nuevo individualismo, de John Dewey, del año 1927. Hasta aquí entonces llegan las cuestiones preliminares. Aunque sea entremezclando un poco todo ello, es hora de meternos en faena. Como he insinuado antes, Un mundo feliz reúne varias cualidades que la hacen una obra idónea para comenzar una charla como esta. En primer lugar, es una novela suficientemente conocida como para que la mayoría de la audiencia sepa en sus rasgos generales de qué va. Además, la fecha de su publicación, 1932, no solo permite encajarla muy bien en el marco histórico del seminario en el que esta conferencia se incardina, sino que está en un año prácticamente bisagra respecto a lo que Euroamérica ha sido desde el final de la Primera Guerra Mundial y lo que va a ocurrir en los años subsiguientes. En 1932 ya ha ocurrido el crack del 29, ya ha ascendido Mussolini al poder, está a punto de hacerlo Hitler, y es también el año en que gana las elecciones estadounidenses Franklin Delano Roosevelt. En Rusia, la Unión Soviética, ya está dirigiendo Stalin y tiene lugar una hambruna particularmente intensa que en cierto modo puede determinar la visión que del país tienen ciertos intelectuales liberales. Y aunque a nivel global no es probablemente tan relevante, el caso es que en España está instaurada la Segunda República, aunque ya han aparecido algunos de sus críticos criticando. Estos críticos criticando estarían encabezados por el exdiputado de la República, Ortega y Gasset. Es difícil decir menos cosas a modo de contexto histórico general, pero por el momento creo que no es necesario añadir más para nuestros intereses. La presentación que voy a ofrecer de algunos de los contenidos de la obra de Huxley es pretendidamente neutra. Con ello quiero decir que voy a intentar exponer el planteamiento de Huxley desde el propio Huxley en la medida de lo posible, haciendo en cierto modo de abogado del diablo. Con esto no quiero restar valor alguno a críticos como Adorno en Prismas, sino que simplemente pretendo hacer una exposición lo más pedagógica posible de las críticas de Huxley, dejando las críticas posibles a Huxley para otro momento. Las críticas de Huxley en su libro se manifiestan fundamentalmente como una expresión de temores. Tal y como yo lo veo, la inmensa mayoría de los distópicos procesos que tienen lugar en el mundo hipertecnificado de su novela son, y él lo sabe, exageraciones de tendencias que aprecia en su momento y que, lejos de ser peligros que vayan a tener lugar en el siglo VII después de Ford, en el que la obra se sitúa, prevé más bien que sucedan en la proximidad temporal de su época, aunque sea en un grado no tan exagerado. Como el tiempo del que dispongo aquí es limitado, o debe serlo, daré en trazo grueso algunas de las líneas maestras de su crítica. En mera enunciación, los principales temores huxleyanos que hemos de atender aquí pueden resumirse en palabras cuyo significado habrá que especificar, tales como homogeneización, fundamentalmente, especialización, consumismo, cientificación y planeación o colectivismo. Como él mismo señala en textos posteriores a Un mundo feliz, en su novela no aparecen otros temores que hubiera sido lícito apuntar, particularmente el advenimiento de un mundo dirigido a golpe de explosión nuclear, así en el prólogo que añade en 1946 a la novela. Conformémonos, sin embargo, con los problemas que sí plantea, que nos darán para hablar un rato suficientemente largo. Con la enumeración que he hecho hace un momento, podemos sentar una base suficiente, aunque no sea exhaustiva, desde la que contemplar su pensamiento posterior, segundo momento de los antes mencionados, y desde ahí podremos poner al autor en diálogo con sus coetáneos en busca de una descripción general de su tiempo. Dado que la incluí explícitamente en el título original de esta charla y que reaparece de forma recurrente en sus escritos, puede ser útil empezar por la homogeneización como elemento a temer por Huxley en tanto que potencial peligro futuro y no tan futuro. Debo decir que la frase que incorporé en su momento al título, ser diferente es indecente, no procede de la novela de Huxley. En realidad, es una cita del primer capítulo de La rebelión de las masas,
libro publicado un par de años antes que Un Mundo Feliz, como libro, sabemos que ha salido como artículos un poco antes. Concretamente, Ortega la trae a colación en el siguiente contexto, y esto es una cita de La rebelión de las masas. Si los individuos que integran la masa se creyesen especialmente dotados, tendríamos no más que un caso de error personal, pero no una subversión sociológica. Lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiera. Como se dice en Norteamérica, ser diferente es indecente. La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Y claro está que ese todo el mundo no es todo el mundo. Todo el mundo era normalmente la unidad compleja de masa y minorías discrepantes, especiales. Ahora todo el mundo es solo la masa. Fin de la cita. El pasaje da para mucho más de lo que parece, porque pese a que es evidentemente polémico, tiene recovecos significativos. Exige una visión general de qué entiende Ortega por sociedad, por minoría, etc. Este no es lugar para meterse en ello. Entonces, ¿a cuento de qué mencionar ese ser diferente es indecente? En primer lugar, tiene su aquel que Ortega remita la expresión a Norteamérica. Dado que la rebelión de las masas como fenómeno es algo que él ve, sea cierto o no, pero él lo cree así, en el mundo occidental, no es por casualidad que se remita a la potencia emergente a la que intelectualmente desprecia como el lugar en el que se produce y se ha difundido esa comprensión del presente. La cita señalaba que, como se dice en Norteamérica, ser diferente es indecente. Pero más importante que esto, que de nuevo exigiría rodeos innecesarios aquí, es que un personaje tan central de Un Mundo Feliz como Lenina emplea un curioso adjetivo como lo peor que se puede ser, que no es ni malo, ni hostil, ni cruel, ni feo. Su adjetivo favorito es raro. Y la rareza es, para Lenina como arquetipo y para la sociedad entera que la novela de Huxley nos ofrece, uno de los pecados mortales del mundo secularizado y mecanizado. La anomalía, que es lo que puede desbaratar todo proceso en una cadena de montaje, se comprende en este mundo distópico como un peligro aterrador. En el mundo de la homogeneidad inducida, salirse del patrón encierra potenciales desestabilizaciones. Era fácil intuirlo, pero la estabilidad y la homogeneidad son primas hermanas. La divisa planetaria en Un Mundo Feliz es comunidad, identidad, estabilidad. Como vamos a ver ahora mismo, la producción en masa de seres humanos según el método de la Bokanovskización es, en la novela, y esto es una cita de la misma, uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. En suma, la uniformidad es más fácilmente gobernable. Las maneras en que el mundo de la novela ha promovido la homogeneidad son numerosas y por lo general bastante obvias para el lector o la lectora. Por ello, voy a limitarme a ofrecer de la cuestión lo que considero más interesante para esta intervención. El primer elemento absolutamente homogeneizador en ese mundo aparentemente utópico en el que tiene lugar la acción de Un Mundo Feliz es el proceso de Bokanovskización, por el que se crea el número necesario, ni más ni menos, de individuos de las distintas clases, proporcionando cientos o miles de individuos físicamente idénticos entre sí, a excepción de las clases más altas, alfas y quizá betas. Esta suerte de clonación, que en realidad es una multiplicación a partir de un óvulo a gran escala de individuos, a los que eugenésicamente se tara o no en función de la posición social a la que están predestinados, suena a ciencia ficción absoluta. Esta eugenización física se encuadra dentro del pensamiento general de Huxley en una línea que adquirirá lo que él considera una confirmación con las doctrinas de William Herbert Sheldon en los años 40, la famosa teoría del somatotipo, y que Huxley sigue sosteniendo en los años 60, pese a que al parecer hoy en día no merecen mayor crédito. Estas doctrinas, las de Sheldon, vienen a plantear que el tipo de cuerpo de cada persona determina de manera notoria su comportamiento y potenciales enfermedades psicológicas, permitiendo establecer una serie de tablas que capacitan al investigador para predecir comportamientos, patologías, etc. No es por ello casual que a menor grado en la escala social de Un Mundo Feliz, más físicamente iguales sean los sujetos. Solo las clases más elevadas se diferencian de forma notoria entre ellos, pues a ellos corresponde un cierto grado de creatividad siempre limitada, como queda bien patente en el desenlace de la novela. Asimismo, si atendemos a estudios del final de la vida de Huxley y su recepción de esta clase de posturas, las de Sheldon, vemos cómo el personaje de Bernard Marx encajaría fantásticamente bien, según el planteamiento del somatotipo, con la categoría del ectomorfo.
Sin embargo, la homogeneización física o visualmente perceptible de los individuos no acaba ahí. Como probablemente recuerden los lectores y las lectoras de la novela, las clases sociales tienen un color asignado para su indumentaria. Asignar un color al ropaje, por supuesto, no suena tan difícil de creer. Y en obras posteriores, como el cuento de la criada, algo que precisamente ha hecho característica a la serie homónima, la cosa resulta clara. A cada posición social corresponde una identidad cromática. Debo decir, además, que la homogeneización de la vestimenta es un rasgo que sin duda asociamos a colectivos religiosos, aunque la justificación oficial, a veces real y otras no tanto, sea diferente. Ya a mediados del siglo XIX, y me voy muy lejos en el tiempo a propósito, para referirme a acontecimientos que podemos observar de modo más o menos aséptico, Faustino Domingo Sarmiento denunciaba en su obra Facundo o Civilización y Barbarie que este procedimiento era aviesamente llevado a cabo por su rival en la política argentina, Rosas. Concretamente, Rosas hizo del color rojo su seña de identidad, y todos los individuos, hombres, mujeres y niños, debían vestir portando un paño de tal color. Traigo a colación este ejemplo porque A. Solemos considerar esta clase de marcas como un elemento distintivo, véase la estrella de David de los judíos en Alemania, pero puede ser utilizado como algo inclusivo. Y B, y más significativo ahora, Sarmiento, con el que por supuesto cabe discutir absolutamente todo, considera que Rosas está llevando a la sociedad argentina los modos y las maneras de los gauchos respecto al ganado. La cinta roja es el equivalente a la marca con el que, con un hierro al rojo, el propietario de las reses señala su propiedad. La homogeneización en el vestir, y aquí es donde cabe establecer el paralelo extraño este que he traído a colación entre Huxley y Sarmiento, en tanto que es impuesta, señala una subordinación incluso de quienes están en lo más alto de la pirámide social. Los ricos afines a Rosas debían portar su roja identificación, así como los alfas y los alfas más de un mundo feliz visten como está mandado. Huxley va a dar a esto un giro más. La homogeneización va a suponer una disolución de la individualidad en el colectivo y va a permitir identificar, naturalmente, a cualquiera que tenga un comportamiento o apariencia que quepa considerar díscolo o, por usar la palabra fetiche de Lenina, raro. Aunque me parece que es evidente, debo explicitar algo. La homogeneidad que existe en un mundo feliz, y en el caso de los ropajes y de las clases se aprecia de una forma muy clara, no es una homogeneidad total, en el sentido de que no se trata de que todos los individuos deban equipararse hasta la confusión para su disolución en una masa general. Para empezar, porque tal y como la propia novela muestra, una sociedad de individuos absolutamente iguales resulta sorprendentemente inestable. Es preciso organizarla en clases superiores e inferiores. El hecho de que Huxley matice esto, por supuesto, hace en cierto modo más creíble la novela. Son las distintas clases las que, hacia adentro, promueven la identificación de sus miembros, generando una identidad común que, a su vez, les diferencie del resto de clases. Así, la hipnopedia nocturna a que la novela se refiere refuerza esto de una forma muy clara. A cada individuo se le reafirma en su clase diciéndole en sueños lo horrible que sería pertenecer a cualquiera de las otras clases, bien por ser clases más degradadas o, en caso de ser clases superiores, porque supone mucho esfuerzo, mucho trabajo y una peor calidad de vida. Como tendremos ocasión de ver en un momento posterior, estos matices adquieren plena significación en el pensamiento empapado de filosofías orientales que Huxley profesa y que llevan a pensar en una especie de todo universal del que somos particularizaciones tanto los individuos como los animales y las cosas. Y esto lo anticipo ya. Tanto por mi formación y vida en la cultura occidental como por mi nulo acceso al ácido lisérgico, la propuesta de Huxley me resulta un poco difícil de apresar, aunque paradójicamente su inapresabilidad conceptual o meramente intelectual va a ser algo a reivindicar tanto por él como por otros autores que mencionaré. No adelantemos de momento acontecimientos. Por ahora me estaba refiriendo al particular temor a la homogeneidad general que se aprecia en la novela y que encontramos tanto en el resto de obras de Huxley, sobre todo en las de carácter ensayístico, como en la de otros pensadores contemporáneos que podrían inscribirse en una misma línea de pensamiento que de momento llamaremos liberal. Si atendemos al corpus huxleyano en general, podemos apreciar una serie de derivas interesantes del problema de la homogeneidad y otra serie de preocupaciones anexas que le dan pleno sentido. En primer lugar, he dicho hace unos minutos una cosa de pasada que en realidad merece comentario. Así,
Me he referido al mecanismo de la Volkanovskización como forma de producir individuos idénticos a partir de un mismo óvulo a través de ese sistema. Más concretamente, he dicho esto, y me cito a mí mismo. El primer elemento absolutamente homogeneizador en ese mundo aparentemente utópico en el que tiene lugar la acción de un mundo feliz es el proceso de Volkanovskización, por el que se crea el número necesario, ni más ni menos, de individuos de las distintas clases. Eso es lo que he dicho antes. La alusión al número necesario, ni más ni menos, responde a una preocupación que aparece de forma absolutamente recurrente en todas las obras del pensador inglés, el de la superpoblación. Así, al menos desde la publicación de Un Mundo Feliz en 1932 y hasta 1963, que es cuando muere Huxley, es decir, durante más de 30 años, aparece como una constante de sus escritos la comprensión pavorosa de que el mundo está cada vez más lleno de gente, lo que le lleva a hablar del mundo del siglo XX en estos términos. Cito: en lo que se refiere a las masas de la humanidad, los tiempos que vienen no serán la era del espacio, serán la era de la superpoblación. Esta cita corresponde a Nueva visita a un mundo feliz. Ateniéndonos solo a cierto componente de la novela, adquiere pleno encaje el mensaje hipnopédico que se clava en el inconsciente de las mujeres de la nueva civilización. Como los lectores y lectoras probablemente recuerden, el uso de anticonceptivos variados es un automatismo que tiene una importancia esencial a la hora de controlar el número de ciudadanos. Por otra parte, el uso generalizado de anticonceptivos ha de vincularse también con la visión perversa de la familia como algo salvaje en el mundo puramente racionalizado en el que los personajes deben desenvolverse. Este mundo en el que la afectividad y los sentimientos carecen de sentido encuentra su contrapartida en una novela muy posterior de Huxley de carácter más propositivo que crítico, La isla. En ella, no solo se apuesta por la familia natural, sino muy especialmente por una ampliación de la misma, que permita a los niños y a las niñas tener un elevado número de familias adoptivas en la comunidad, a las que pueden acudir cuando ocurre cualquier problema doméstico sin que exista ninguna clase de celos por parte de los padres adoptivos, de los padres biológicos. Sobre este sistema de familias adoptivas, por supuesto, ha reflexionado Huxley en algunos de sus ensayos, y evidentemente es algo que fomenta el sentimiento de pertenencia a la comunidad frente al individualismo deshumanizado que se denuncia en la novela. Volveré a esto más tarde, cuando me refiera a John Dewey, al que por cierto Huxley toma como referencia en distintas ocasiones. Si dejamos de lado Un Mundo Feliz y nos atenemos al resto de su obra ensayística, el problema de la superpoblación se vincula en ella fundamentalmente a una suerte de cruzada ecologista, que debe entenderse desde una doble vertiente. Por una parte, y aquí viene a cuento la influencia de filosofías orientales a que me he referido antes, por una comprensión de lo natural, ya sea de lo natural orgánico o de las piedras, las meras cosas, como parte de una totalidad de la que los seres humanos participamos. Por otra parte, y esto es más intuitivo o más fácilmente inteligible, el temor de Huxley tiene que ver con cómo van a poder mantenerse los recursos que permitan la existencia pacífica y democrática de una población cada vez mayor. A propósito de este aumento constante de población, y lo menciono solo de pasada por ahora, como todo, es uno de los fenómenos que Ortega trabaja en el ya citado primer capítulo de La rebelión de las masas. Ahora bien, en ese primer capítulo el tema de la superpoblación aparece abordado de un modo más cualitativo que cuantitativo. Cuando destaca que el mundo se ha llenado, lo hace para mostrar la aparición de las mayorías, mayorías conformadas por hombres masas que se constituyen en grupo en cuanto tales, digo, muestra la aparición de las mayorías en los lugares originalmente habitados por las minorías selectas, tesis que Huxley, por cierto, comparte. Sin embargo, en el capítulo quinto de La rebelión de las masas, llamado Un dato estadístico, aparece un análisis de la progresión geométrica del número de habitantes de Europa en los últimos tiempos, y análisis muy similares aparecen también en distintos pasajes de los libros de Huxley. No estoy insinuando una influencia directa del español en el inglés, aunque no es descartable. No puedo demostrarla de momento, pero me parece curiosos los paralelismos entre ambos que llegan a extremos extraordinarios, como por ejemplo sus respectivas meditaciones sobre el Greco. Nos basta por ahora con notar que este tema de la superpoblación es una preocupación del tiempo, que ya se venía arrastrando, por supuesto, desde Malthus. Añado que Huxley plantea diferentes tipos de soluciones con sus respectivas dificultades, pero no entraré en ellas aquí porque, dado que la paciencia de quien me esté escuchando y viendo es limitada y su disponibilidad también, me he propuesto ceñirme a lo que Huxley señala en Un Mundo Feliz a modo de diagnóstico y no tanto en las soluciones potenciales que ofrece.
Si damos otra vuelta de tuerca a la cuestión de la homogeneidad radical entre individuos, y esto me parece es lo más típico y reconocible de la novela, por lo que no voy a descubrir nada nuevo a nadie, nos encontramos naturalmente con la potencial intercambiabilidad entre los mismos. A excepción de los personajes alfa y quizá los beta, la identificación de la población con partes anónimas de un mecanismo social supone una reducción de las personas a mero número. Siendo esto, como he señalado, prácticamente una perogrullada incluso para el lector o la lectora más casual del texto, me voy a limitar a sacarle una mínima punta a la cuestión de forma que nos permita relacionarla con lo que diré más adelante. La identificación entre un individuo y la parte de una máquina, esto es, la comprensión de los ciudadanos como parte de una cadena de montaje en ese mundo de Ford, es una crítica obvia a un modelo productivo basado en la división del trabajo, etc. Naturalmente, en esta misma línea podemos apreciar muchos otros pasajes artísticos más o menos mainstream o reconocibles, como la famosa escena de Charlotte en tiempos modernos. Si tomamos en cuenta únicamente los intereses de esta charla, es preciso señalar que esta clase de identificaciones generaron a comienzos del siglo XX una relación entre capitalismo y pragmatismo norteamericano, suponiendo que éste resultaba una filosofía especialmente adecuada a aquel. Permitid que me detenga muy brevemente en esto porque va a ser esencial para lo que voy a decir más tarde. Si nos atenemos al tópico injusto pero influyente, el pragmatismo y su teoría de la verdad habrían vinculado de un modo a dicha verdad con la utilidad y, en último extremo, supondría una confusión notoria entre los medios y los fines. Esta confusión estaría detrás del paso del dinero como medio al dinero como fin, resultando interesante de dicha transformación que permite una equiparación entre individuos que de hecho son diferentes. La cantidad de dinero que unos y otros generan o producen permite comparar algo esencialmente distinto a personas diferentes. La comprensión en términos puramente económicos de lo humano supone, entonces, una purga de lo cualitativo en favor de lo cuantitativo y facilita una cierta homogeneización de la especie o, por decirlo mejor, aporta un criterio universalmente válido de comparación entre unos y otros. En esta misma línea de remitirme a tópicos no necesariamente ciertos, podemos vincular de forma nativa, así lo hace por ejemplo Ortega, el capitalismo, logro último de la modernidad racionalista, con los Estados Unidos, que son racionalistas hasta en el desarrollo urbanístico de sus ciudades, más algebraicas que pintorescas. Lo cual cierra el círculo. La filosofía nacida en los Estados Unidos será, forzosamente, coherente y compasiva con la lógica capitalista, si bien la tendencia a la igualdad que lleva entrañada hace también de ellas, de la filosofía pragmatista y de su país de origen, algo naturalmente democrático. Como el capitalismo en el plano económico, la democracia basada en un principio de igualdad sería, según los críticos de la modernidad que menciono en este trabajo, un resultado de la racionalización típicamente moderna. Esto rodeo un poco extraño y que parece metido con calzador aquí, lo traigo a colación porque Huxley y en mucha mayor medida Ortega y Walter Lippmann van a poner en cuestión el presupuesto de partida, la hipotética igualdad entre los hombres, complicando de manera no definitiva la relación entre el individualismo liberal y la democracia, ya que pretenden salvar ambas con mayor o con menor acierto. Hace unos minutos me he referido a la denuncia que Huxley lleva a cabo respecto a la tendencia homogeneizante u homogeneizadora que permite la intercambiabilidad entre los individuos. En cierto modo, por lo tanto, cabe hacer una abstracción por medio de la cual los sujetos quedan despojados de sus particularidades, nulas en la novela, que como he dicho es una exageración, y resultan piezas intercambiables de un tejido productivo. Huxley se manifiesta aquí como parte de una corriente de pensadores cuya característica común va a ser criticar el cientificismo de finales del siglo XIX y comienzos del XX, precisamente por favorecer esta suerte de abstracciones hasta un punto excesivo, herencia, permitidme que repita la expresión, de la modernidad. Vamos paso por paso a intentar explicar todo esto que he dicho. He señalado hace un rato que tiene mucho de tópico, pero no tanto de verdadero, vincular el pragmatismo norteamericano con la mera utilidad, devaluando en cierto modo su concepción de la verdad y haciendo de esta filosofía un soporte para el mundo capitalista dominante en los Estados Unidos. Bueno, esto es cuanto menos inexacto. Tal y como han señalado algunos investigadores, por ejemplo Hans Joas o Ramón del Castillo dentro de nuestras fronteras, esta apreciación responde a una interpretación de Max Scheler sobre el pragmatismo, concretamente en Conocimiento y Trabajo,
que luego heredarían algunos de sus lectores, como Horkheimer en Sobre el problema de la verdad u Ortega en Verdad y perspectiva. De hecho, y esto es lo que ahora nos interesa, el pragmatismo, y muy especialmente el pragmatismo de William James, que es quizás su exponente más conocido, es una corriente heredera de la modernidad filosófica, pero crítica con sus consecuencias y con algunos de sus métodos. En particular, creo que es interesante aludir a un texto más o menos conocido de William James, El significado de la verdad, pues en él va a aparecer una noción muy relevante para, recordemos nuestro tema central aquí, las críticas de Huxley a la homogeneización social y su relación con la abstracción que permite la intercambiabilidad de los individuos. La noción del significado de la verdad que quiero destacar es la de abstraccionismo vicioso. Leo la definición que da del mismo el autor norteamericano en El significado de la verdad. Permítanme dar el nombre de abstraccionismo vicioso a la forma de emplear los conceptos que podría describirse del siguiente modo. Concebimos una situación concreta al resaltar algún aspecto destacado o importante de ella y la clasificamos de acuerdo con él. Luego, en lugar de añadir a sus rasgos previos todas las consecuencias positivas de la nueva forma de concebirlo, optamos por utilizar nuestro concepto de forma privativa y reducimos un fenómeno originalmente rico a las meras sugerencias de aquel nombre abstracto, tratándolo como si no fuera nada más que ese concepto y actuando como si todos los demás aspectos, entre los cuales hemos abstraído el concepto, hubieran desaparecido. Fin de la cita. Y en plena relación con ello, mirad lo que dice en el capítulo 12 de los principios de psicología. La función por medio de la cual identificamos a un sujeto del discurso, numéricamente distinto y permanente, se llama concepción. Y a los pensamientos que son sus vehículos se les llama conceptos. Lo malo de la palabra concepto es que con frecuencia se usa para significar el objeto mismo del discurso. Fin de la cita. Explicar estas dos referencias en realidad no es algo muy difícil. Lo que James está destacando es un peligro, el del abstraccionismo vicioso, que consiste en confundir el concepto de una cosa con la cosa misma conceptuada. Tal confusión resulta peligrosa en la medida en que la conceptuación o el concepto de lo que sea consiste en acentuar un perfil o un aspecto de la misma y suprimir los demás, de modo que el concepto así entendido necesariamente será menos que la cosa conceptuada. Pongamos un ejemplo sencillo y lo siento mucho, pero muy orteguiano. Cuando Galileo se dedica a arrojar objetos diferentes desde una altura para sus experimentos, observa que caen a distinta velocidad. Sin embargo, lleva a cabo el genial ejercicio mental de abstraer todas las cualidades de dichos objetos salvo su potencial naturaleza puntual, entendiendo que en un mundo en que dos objetos diferentes puedan igualarse en tanto que se consideren como puntos, caerían a la misma velocidad. A este procedimiento Huxley lo denomina metáfora y Ortega también. Ya he dicho antes que los parecidos son sorprendentes. No pongo el ejemplo de Galileo por capricho, sino porque es decisivo para los intereses de esta exposición que estoy haciendo. La ciencia galileana, en consonancia con lo que hace Descartes en filosofía y sus derivadas posteriores, funcionan, dicho de forma absolutamente banalizada, de esta manera. Y bien está. Este modo de operar permite sacar fuera del individualismo y hacer comprensible las ideas que tiene dentro un individuo de una forma neutra, aunque sea antipoética. Ahora bien, el salto ilícito, el abstraccionismo vicioso, se produce cuando pasamos a considerar que las distintas piedras u objeto que lanza Galileo son a todos los efectos como puntos. Hacer tal cosa nos permite equiparar, como he dicho, a todos los objetos físicos, pero resulta falso decir que la naturaleza puntual de los mismos es todo lo que cabe pensar, concebir o señalar sobre dichos objetos que en realidad son muy diversos. En esta misma línea se moverá la crítica a la democracia realmente existente, que dirían algunos, de Ortega y de estos otros autores. Todos los hombres somos iguales ante la ley, y esto a Ortega le parecerá bien, pero le parecerá ilícito pensar que porque somos iguales ante la ley, somos iguales al resto de efectos de la existencia, ¿no? Pero bueno, vamos al tema que nos atañe ahora. Si ampliamos un poco la perspectiva y retomamos la senda de Huxley y de otros en su línea, podemos entender su temor a lo que llamaremos una cientificación excesiva de la vida, esto es, a la tendencia heredera de la modernidad cartesiana galileana a conceptualizar la realidad para hacerla comprensible a riesgo de someter los objetos reales a los conceptuales.
Planteado en los términos que venía utilizando hace un rato, lo que se lleva a cabo en el universo de Un Mundo Feliz es una reducción de la humanidad de los individuos físicamente idénticos a un rol específico en la cadena de trabajo de la sociedad, en atención solo a lo que los iguala y no a lo que podría diferenciarles, que es cada vez menos, ya que se crea deliberadamente iguales a estos individuos. Esto explica pasajes como los traumas que tiene Bernard Marx, el protagonista, que resulta tan diferente al resto de los alfas, más por su extraña constitución física, y que Huxley se explica desde el somatotipo de Sheldon, como he señalado antes. El ideal distópico de una cientificación de la vida se vincula de forma clara, por tanto, con la cuestión nuclear sobre la que he construido esta intervención, que es la de la homogeneización. Los primeros capítulos de Un Mundo Feliz, en los que se nos describe hábilmente el funcionamiento de esa sociedad, sus mecanismos educativos, los métodos eugenésicos, etc., apuntan en esa dirección, algo obvio para todos los que hayan leído la novela. Relacionado con ello, aunque de forma más sutil, está un tema subyacente al pensamiento de Huxley, que nos abre a su vez a la obra del ya mencionado Walter Lippmann y, en cierto modo, a la de Ortega. El temor absoluto de los pensadores liberales del siglo XX, y es muy importante este matiz, del siglo XX, ante un modo político que Lippmann denomina colectivismo o planeacionismo. Aunque aparece en varias obras de Walter Lippmann, donde más claramente se ve cómo entiende él qué es esto del colectivismo, es en su obra de 1940, The Good Society, de la cual hay traducción al español realizada en México con un título distinto, Retorno a la libertad. Este libro ha tenido una importancia crucial en la filosofía y en el pensamiento en general del siglo XX, en la medida en que es el que dio lugar en su traducción francesa, La Cité Libre, a la celebración en París del famoso coloquio Walter Lippmann, en el que se sitúa a veces el origen del neoliberalismo y al que tanto se han referido Foucault en el nacimiento de la biopolítica y todos los Foucaultianos, ¿no? Pensando en el fascismo europeo y muy especialmente en la Unión Soviética, esa Unión Soviética enfrentada a todavía no enfrentada a Estados Unidos, pero sí que padece hambrunas, etcétera, el liberal del siglo XX, Walter Lippmann, denuncia lo que ambos movimientos tienen en común, a saber, tanto el fascismo europeo como el comunismo soviético, diría él, son colectivistas, y en particular colectivistas de cuño autoritario. El colectivismo autoritario consiste, dicho de una forma desmesuradamente rápida, en una militarización de la sociedad que se verá muy bien reflejada en una novela posterior, 1984, de Orwell, que imagino que todo el mundo conoce o que casi todo el mundo ha leído. Así, el colectivismo fascista y el comunismo ruso consisten en una comprensión bélica del mundo con consecuencias tanto económicas como sociales, en una inversión desmesurada en armamento, propaganda, la consideración de todo pensamiento divergente al dictado como traición, etc. Así, el colectivismo y la guerra son tal para cual, favoreciéndose mutuamente y generando una espiral de la que resulta imposible salir. De entre las muchas características que el colectivismo ofrece, según Lippmann, por supuesto, la que ahora resulta esencial es la siguiente. El dirigente o los dirigentes se consideran a sí mismos como conocedores de los deseos y de las inclinaciones de todos los individuos de la nación, que además serán los mismos, todos desearán lo mismo. De manera que pueden planear, y de ahí que Lippmann los llame movimientos planeadores o planeacionistas, el curso de acción en base a unos fines. Lo que viene siendo un utopismo en toda regla, que fija el destino hipotéticamente deseado y moviliza por las buenas o por las malas a la sociedad hacia dicho destino, al margen de la realidad, que de hecho sea el punto de partida. Ahora bien, pese a que Huxley encuentra en el nacionalismo tendente a la guerra uno de los rasgos generales de su tiempo, entre otras cosas porque la presión de la creciente población sobre los recursos naturales implica una situación económica general más precaria que a su vez favorece la emergencia de gobiernos centralizados y totalitarios, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que en Un Mundo Feliz parece existir un colectivismo carente de militarismo, diferencia que se ha solido señalar cuando se ha contrastado con la obra de Orwell. El caso es que Lippmann nos ofrece otra versión del colectivismo. Frente al colectivismo autoritario estaría el colectivismo gradual, que encarna de forma particularmente clara el New Deal de Roosevelt. Este New Deal consiste, en esencia, en lo mismo que el colectivismo autoritario, aunque los métodos se modifiquen. Ojo, sin idealizar, ¿no? Basta con ver los discursos políticos de Roosevelt sobre España para comprender que el aspecto bélico, sobre todo en su dimensión económica, no se pierde de vista en absoluto. Como se puede imaginar,
Para el Lippmann liberal del siglo XX, es el ilegítimo uso del Estado como herramienta opresiva la que permite ambos tipos de colectivismo, algo que en otros términos también encontramos en el último capítulo de la primera parte de la ya citada Rebelión de las Masas, titulado El mayor peligro, el Estado. ¿Qué clase de colectivismo sería el que aparece en un mundo feliz si hemos de ceñirnos a los planteamientos de Lippmann? Pues, pese a la ausencia de militarismo, realmente correspondería a una evolución del colectivismo autoritario, no del gradual. Y esta deducción no tiene ningún mérito por mi parte, porque el propio Lippmann habla de la novela a este respecto. El mundo que nos propone la distopía de Huxley es precisamente el ideal utópico que el fascismo anhela. Se trata de un estadio posterior de la historia que se habría de alcanzar y que orientaría, según este autor, el plan del fascismo de los años 20 y años 30. Así se lee este paisaje en The Good Society. Consiste en crear alrededor de los fascistas del futuro un área estéril en la que no pueden penetrar ideas peligrosas. Seleccionar con el mayor cuidado las ideas y la información que puede proporcionarse y, enseguida, acostumbrar a los súbditos a la doctrina oficial a fuerza de una repetición continua y vehemente. Y justo en este punto cuelga Lippmann una nota al pie. Compárese Aldous Huxley, Brave New World. Aunque no me voy a detener en ello por ser algo fácilmente comprensible, la estandarización de los deseos, causada por y sumada al condicionamiento hipnopérico, etc., es lo que va a convertir al consumo exagerado en uno de los elementos organizadores de la sociedad del mundo feliz de Huxley. Y en el inicio de la decadencia de la isla de Pala, promovida por el malo de la obra, el joven heredero al trono Murogan, en La Isla. Hasta entonces, el contraste más notable entre estos dos mundos imaginarios es que en La Isla se habla de un mundo que ha puesto la economía y la tecnología al servicio de los humanos, y no al revés. Como en el mundo real, no en el de las novelas, ha tendido a ocurrir lo contrario. Huxley se siente invitado a emplear precisamente la palabra planificación en el sentido que unos años más tarde emplea Lippmann, cuando nos dice la planificación está de moda. Esto lo señala en El fin y los medios. Todo este rodeo permite, por lo tanto, analizar desde el punto de vista de un liberal del siglo XX, Lippmann, la distopía de Huxley. Si hago constantemente ese hincapié en liberal del siglo XX es porque Lippmann, al igual que Ortega, que Huxley, etc., van a hacer esfuerzos significativos para distanciarse del liberalismo del siglo XIX. Si éste llegaba a promover un nulo intervencionismo del Estado, siendo Spencer el caso más radical al respecto, en el liberalismo del siglo XX, encarnado por estos pensadores, se entiende que el Estado, además de ser un potencial peligro opresor, etc., es también la herramienta que permite garantizar las libertades que él mismo limita. A partir de aquí, cada autor añadirá o quitará cosas, dando pie a liberalismos más o menos conservadores, asunto que de momento va a quedar fuera de esta charla que ya está siendo excesivamente pesada. Recapitulemos entonces lo que he dicho hasta ahora. Un mundo feliz nos mostraba como un peligro las tendencias homogenizadoras de la sociedad, unas tendencias que facilitaban la intercambiabilidad de los individuos y la igualación radical de los mismos, en tanto que son considerados como meros roles o engranajes de un mecanismo social. Asimismo, la homogenización va de la mano de una tendencia colectivista en la medida en que permite dictaminar un destino al que orientar a la sociedad, suponiendo unos deseos, anhelos, etcétera, que serán iguales y potencialmente conocidos por los mandos dirigentes. La planeación social o colectivismo tiene, por tanto, un notorio enemigo en toda espontaneidad individual de carácter creativo, capaz de poner en cuestión algunos de los dogmas, decisiones, etcétera, del poder establecido en cualquier ámbito, político, cultural, científico o lo que sea. Leo una cita de Un Mundo Feliz. Estabilidad, continuó el interventor. Estabilidad. No cabe civilización alguna sin estabilidad social. Y no hay estabilidad social sin estabilidad individual. ¿Salto un trozo? Estabilidad, insistió el interventor. Estabilidad. La necesidad primaria y última. Estabilidad. De ahí todo esto. Dicho en términos más ambiciosos, la planeación de la vida supone, por tanto, un intento por estatizar la vida dinámica y, en este sentido, implica el oxímoron de pretender una vida muerta, en la que no exista una heterodoxia capaz de, y estos son palabras de Un Mundo Feliz, amenazar a la propia sociedad. Lo que hace más temible al hereje que al asesino, porque el asesino puede matar a 1 o a 10, pero la herejía puede corromper al colectivo completo.
Como es natural, el motor narrativo tanto de Un Mundo Feliz como de 1984 o de Eso no puede pasar aquí, la novela de Sinclair Lewis en la que Roosevelt no gana las elecciones, las gana un populista que deviene un tirano, se basan en figuras que emprenden este camino heterodoxo, ¿no? Ya sea de una forma más heroica, caso de Doremos Jessop en la novela de Sinclair Lewis, o más miserable, caso de Bernard Marx en la obra de Huxley, o incluso un término medio, que sería Winston Smith en el texto de Orwell. Si nos centramos de nuevo en el autor que se supone que nos sirve para poner orden en todo lo que estoy contando, Huxley, vemos que la lucha entre la vida espontánea y lo planeado se encarna en dos aspectos coherentes de su filosofía que ya he mencionado dispersamente aquí y que ahora me propongo unificar: la crítica a la hipercientificación de la vida, por una parte, y la reivindicación de una filosofía un tanto psicotrópica de raigambre oriental, por otra. Ya he mencionado cómo la ciencia tiende a conceptuar la realidad de forma legítima a la hora de intentar comprenderla. Esto es tanto como parcelar lo que por esencia no es divisible, marcando una serie de límites que hacen de cada concepto algo estanco, bien limitado, claro y distinto, que diría Descartes. El problema, decíamos, ocurre cuando se intenta aplicar el método científico galileano a ámbitos de la existencia que no son susceptibles de someterse a él: la vida individual o esa vida colectiva que es la historia. La vida, la historia, son precisamente el reino de la espontaneidad y de la creatividad, que solo parcialmente pueden ser conceptualizadas y ofrecer una cierta previsión de lo venidero. En este contexto, Un Mundo Feliz nos ofrece de forma clara el contraste entre el mundo civilizado y el mundo de los salvajes, de una forma fundamental para esta ya decadente intervención. Mientras el mundo de Bernard o Lenina resulta un lugar calculado, aséptico, carente de sensibilidad afectiva, etc., una radicalización, por tanto, de la relación entre progreso y asepsia, que aparece de forma más realista en una novela no distópica de Huxley como es El tiempo debe detenerse, perdón. Frente a ese mundo del cálculo, de la asepsia y de la frialdad, decía, las reservas de los salvajes como John resultan lugares vinculados a la pasión, a la violencia ritual, al totemismo, etc. Sobre este pasaje de la novela llama la atención que al visitar la reserva de los salvajes, Lenina protesta en numerosas ocasiones sobre los olores naturales de los salvajes, haciendo de ello una suerte de signo de clase que se da también en la reciente y oscarizada película coreana Parásitos, y que aparece también como fenómeno en El tiempo debe detenerse. Aquí es donde podría entrar el mensaje de Adorno respecto a la excesiva divinización que Huxley hace de esta especie de hombre natural, pero lo que pretendo destacar ahora va por otros derroteros. En una primera instancia, podemos entender que el mundo aséptico fordiano acoge muy bien toda la cientificación de la vida que el autor parodia medio en broma, medio en serio. Absolutamente todo está bajo control. Los deseos se inoculan por los más variados mecanismos, etc. Incluso se contempla la canalización de las pasiones que podrían desbaratar todo. La liberalización de la sexualidad, por una parte, y el uso del soma, por otro, permiten una escapatoria a ese mundo en el que el individuo, pese a su identificación como miembro de una clase, está interiormente solo, en una soledad negativa, una soledad respecto a la afectividad, una soledad que no es productiva. El condicionamiento le ha impedido emplear la soledad para algo tan solitario como pensar. Y de hecho, se impide en la medida de lo posible la soledad física de los sujetos de manera preventiva. Así, desde el punto de vista de Un Mundo Feliz, la sexualidad liberalizada no es fruto de ninguna clase de emancipación. Es un medio de estabilidad social como podría serlo la castidad, tal y como ocurre en 1984, y la fluctuación de parejas sexuales permite disolver en el planteamiento del texto cualquier potencial relación verdaderamente afectiva. De hecho, cuando el amor se abre paso, que es lo que le ocurre al salvaje John con Lenina, entre los cuales el propio John impide que haya ninguna clase de relación física, el sistema se hunde, claro. Debo añadir que la cuestión de la sexualidad, también muy presente en el grueso de la obra de Huxley, reaparece desde distintos prismas en la misma. Ciñéndome solo a sus novelas o a las novelas más conocidas, vemos cómo en La isla aparece la antítesis de Un mundo feliz a este respecto. Hay libertad sexual, hetero y homosexual, pero no como escapatoria, sino atendiendo precisamente a una suerte de crecimiento individual a través del sexo que incluye la educación de los ciudadanos de Pala, donde tiene lugar la acción, respecto a sus orgasmos, etc. Todo con rasgos del budismo a los que se dedica mucha atención en dicha obra.
Por su parte, el puritanismo de la sociedad en que se desarrolla la obra El mundo debe detenerse, ese estúpido recato victoriano, como dice uno de los personajes, genera precisamente una serie de perversiones que desencadenan el drama, en la medida en que una mala canalización de los instintos sexuales lleva a los protagonistas a la vergüenza, al ocultamiento y a una serie de malas decisiones que tiene graves consecuencias para los mismos. En este contexto, resulta especialmente relevante una suerte de ceremonia periódica de un mundo feliz, en que los individuos se reúnen en grupos para consumir soma de forma ritual, lo que llaman el día de servicio y solidaridad, disolviéndose así por un periodo de tiempo la conciencia individual y viviendo una suerte de éxtasis colectivo. ¿Por qué es relevante? Porque muestra subrepticiamente un matiz muy sutil por parte de Huxley. Y es que en este mundo civilizado se confunde el fin con los medios, ¿no? ¿Recordáis la acusación que se hace? Psicótico pasa a aplicarse como un fin y no como un medio para entrar en contacto con lo otro que la individualidad. El ejemplo más claro de esta desviación o de esta desvirtuación en la novela lo encarna la madre de John, el salvaje. Cuando esta mujer, que originalmente pertenece al mundo civilizado, pero que por una serie de circunstancias acaba siendo madre biológica en el mundo de los salvajes, pues como digo, cuando esta mujer vuelve a la civilización, gasta el resto de sus días en un colocón permanente que le permita huir de la realidad. En la propuesta positiva y lisérgica de Huxley, especialmente formulada en La isla, como ya he mencionado antes, pero que también está justificada en buena parte de sus ensayos, podemos ver que ese afán de comunicabilidad y de cierta trascendencia inmanente inspirada por las filosofías orientales es algo muy distinto al mero colocón de soma entendido como escapatoria. Precisamente, La isla es una vuelta de tuerca respecto a un mundo feliz en la medida en que expone el sueño real de Huxley de una sociedad ideal. Es una sociedad en la que, sin desdeñar los avances tecnológicos aplicables, se concede un singular valor a todas las otras dimensiones de la vida no del todo matematizables o conceptuables, incluso intelectualmente contradictorias desde el punto de vista de la ciencia occidental. Tanto es así que no duda en señalar y analizar el uso de lo que quizá llamaríamos terapias alternativas, basadas más en la tradición que en la evidencia científica, en las cuales se emplea la sugestión, el trance hipnótico en lugar de la anestesia, etc. En este contexto, el uso de los narcóticos, del hongo moxa o del LSD o lo que sea, se comprende adecuadamente siempre que se utilice como un medio ocasional para la generación de una suerte de experiencias paralelas al éxtasis religioso, algo perfectamente aceptable para Huxley y que desafía precisamente el ideal racionalista de la modernidad. Nos lleva a apostar por un mundo en el que lo irracional de la vida, pero genuinamente real, lleva una comprensión no conceptual de nuestra existencia como parte de un todo general que incluye a los otros individuos, pero también a los animales, a las plantas y todas las cosas, exigiendo un desapego o desapasionamiento que nos permita alcanzar cierta claridad. Perdonad que no profundice en esta cuestión, pero ya he dicho antes que me cuesta un poco incluso comprender, no os digo ya exponer aspectos tan místicos, y uso la palabra místico porque es la que emplea Huxley. Baste con destacar, pues, cómo Huxley manifiesta en Un mundo feliz y muchas más veces en su obra posterior un cierto afán por superar el marco cientificista de la vida que los autores de la época consideran progresismo, es decir, el avance automático y supuestamente siempre hacia mejor del mundo que en muchas ocasiones se utiliza como mera justificación para acciones individuales egoístas. Esto es, estamos hablando todo el rato de críticos de la modernidad y en particular de la gran creación moderna que es la ciencia de cuño matematizante en favor de otros planos igualmente valiosos de la existencia humana. Al llevar a cabo tal crítica, se pone en jaque la hipótesis de que quepa establecer racionalmente un ideal de vida, sustento básico de los colectivismos, más totalitarios autoritarios o más graduales, que antes he señalado, y que incluían políticas en teoría liberales como el New Deal. De alguna manera, hemos puesto de manifiesto algo tan obvio como sorprendentemente poco mencionado, y es que hablar de liberalismo a comienzos del siglo XX, en singular, es un absurdo, porque aquí nos encontramos con autores liberales críticos con el liberalismo. Claramente se trata de dos familias diferentes picoteando de una misma mesa. Una vez que se ha puesto en solfa la posibilidad de la racionalización total de la vida humana, se puede racionalizar ciertas partes de ella, por supuesto, especialmente en lo que tiene que ver con la cuestión política, se abre un nuevo abanico de posibilidades. Así, adquieren sentido propuestas pedagógicas como las de Ortega o las de Dewey,
que deberían ser alternativas a una formación excesivamente cientificoide, y ello lleva particularmente a Ortega a reivindicar la concepción mítica del mundo, que da una visión del mismo inexacta pero completa. No pongo en relación a Ortega con Dewey por mis desviaciones orteguianas. Es decir, está razonablemente fundada la reciprocidad y la potencial influencia del uno en el otro, tanto directa como indirectamente. En la propuesta de ambos, nos encontramos un afán por potenciar la formación humanística de los científicos y la formación científica de los humanistas. Así en Misión de la Universidad de Ortega y en infinidad de textos deweyanos. Ni que decir tiene que, aunque sea desde un punto de vista un tanto específico, también en Huxley encontramos esta cuestión de forma particularmente clara en textos postreros de su vida, como la novela La isla, que ya he mencionado, Literatura y ciencia, o al comienzo mismo de La situación humana, un ciclo de conferencias que comienza del siguiente modo, y cito a Huxley. Como todos sabemos, aprender poco es peligroso. Ahora bien, adquirir mucho conocimiento altamente especializado también lo es. De hecho, en ocasiones, resulta incluso más peligroso que lo primero. Hoy en día, uno de los mayores problemas de la enseñanza superior es cómo conciliar el afán de aprender mucho, es decir, de adquirir conocimiento especializado, con el afán de adquirir un conocimiento básico, el cual nos proporciona la forma más amplia, pero también más superficial, de afrontar los problemas humanos. Fin de la cita. Esto aparece, de forma quizá menos obvia, en la segunda página de Un mundo feliz. Efectivamente, ya en el primer capítulo de la novela, cuando se está presentando cómo debería formarse a los nuevos científicos encargados para el futuro proceso de creación de seres humanos, se lee lo siguiente. Recordemos el contexto. Se está parodiando lo que voy a leer ahora. Desde luego, algún tipo de idea general debían tener del funcionamiento general del laboratorio y sus departamentos, y no solo del puesto exacto de trabajo que iban a desempeñar esos científicos. Si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente, pero no demasiado grande si habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad, a ser posible. Porque los detalles, como todos sabemos, conducen a la virtud y la felicidad, en tanto que las generalidades son intelectualmente males necesarios. Es decir, en el mundo distópico que nos ofrece Un mundo feliz, precisamente se promueve lo contrario que Ortega y Dewey están requiriendo. Ergo podemos concluir que Huxley desea lo mismo que Ortega y Dewey. Desde el punto de vista que en el título original de esta charla traté de ofrecer, esta necesidad de formar a los científicos más allá de su mero ámbito trata de oponer resistencia a lo que Ortega llama la barbarie del especialismo, a la que antes había llamado Racenó la invasión vertical de los bárbaros. La tesis es sencilla de entender. Pese a que los términos han tendido a confundirse, el científico especializado y cualquier otro especialista puede ser un bárbaro, un hombre masa, en la medida en que carezca de cierta peculiaridad, a saber, la de someterse a una dimensión que considere superior. Así se entiende la nobleza, tanto por Ortega como por Huxley, ¿no? Como nobleza obliga. Así, el científico resulta para Ortega un ejemplo de bárbaro o de hombre masa en la medida en que, siendo experto en su tema pero indocto en otros, no necesariamente académicos, se niegue a ponerse en una posición subalterna cuando corresponda, tratando de emular a los mejores. Si volvemos a la primera cita del primer capítulo de La rebelión de las masas, que no por casualidad he traído a colación al empezar esta charla, podemos ver que el científico es tan capaz como cualquiera de imponer la vulgaridad por donde quiera, considerándose perfectamente legitimado para ello. Bernard Marx, pese a sus inquietudes y sus capacidades, resulta un miserable acomplejado que incurre recurrentemente en esto, a diferencia de Mustafa Mond, del interventor mundial, o de su amigo Helmholtz Watson. El mundo hipertecnificado y aséptico de Un mundo feliz, como también el mundo claustrofóbico de 1984, o los Estados Unidos de los años 30 a los que se refiere Sinclair Lewis en Eso no puede pasar aquí, son mundos en que ha imperado una masa revelada que ha liquidado a las minorías creativas o egregias. En la otra cara de la moneda, esto es, en el mundo real de los años 20 y 30, Huxley, Ortega o Dewey van a ver este fenómeno en los movimientos totalitarios emergentes y bárbaros, históricamente arcaicos, que tienen lugar en Italia, en Alemania, en Rusia o España un poco más tarde, a los que van a calificar precisamente como antiliberales. Va siendo hora de terminar esta reflexión. Para ello, quiero mencionar un intento de solución a estos problemas que los autores aquí trabajados, de forma especialmente clara Dewey, que es
el de mayor entidad, seguramente, nos propone. Hemos visto cómo el mundo de comienzos del siglo XX es un universo marcado por una cierta lógica capitalista, tendente a producir un tipo de individuo que, formando parte de un grupo, resulta ser interiormente un solitario. Así, pese a la dimensión homogeneizadora que he tratado de traer a colación y en la que me he demorado, ha habido ocasión de mencionar que los sujetos se encuentran solos y buscando salidas artificiales para dicha soledad. Como contrapartida, Huxley nos había mostrado un acercamiento a una salida. Su propuesta en libros como La isla parecía apostar por un nuevo modo de comprender la familia y, por extensión, lo que podemos llamar la comunidad. Frente al colectivo al que se pertenece mecánicamente, Huxley propone una sociedad organizada alrededor de concepciones menos científicas, pero más humanas. En este contexto, quiero traer a colación un libro de 1927, es decir, de la misma época en que han aparecido Un mundo feliz, La rebelión de las masas, Eso no puede pasar aquí, etc. Se trata de la obra de John Dewey, Viejo y Nuevo Individualismo, en el original Individualism Old and New. En él, Dewey trata de dar salida a un problema, la de cómo pueden orientarse vitalmente los individuos nacidos en un mundo de grandes corporaciones en el que los valores tradicionales y trascendentes, no necesariamente religiosos, han perdido la dimensión directiva y que históricamente tenían y que servía al individuo para anclarse en la colectividad. Así, y por dar un contexto muy general del contenido del libro, dice Dewey: el factor espiritual de nuestra tradición, la igualdad de oportunidades y la libre asociación e intercomunicación se ha visto oscurecido y desplazado. En lugar del desarrollo de aquellas individualidades que profetizaba, lo que se da es una perversión del ideal entero de individualismo para ajustarse a las costumbres de una cultura del dinero. Se ha convertido en la causa y la justificación de las desigualdades y opresiones. De ahí nuestros compromisos, así como los conflictos en los que los fines y criterios se han distorsionado hasta lo irreconocible. Confío en que todo el rato que he estado hablando haya servido para que todas las ideas aparecidas en esta cita nos resulten ya mínimamente familiares. Ante este panorama, la apuesta de Dewey resulta sumamente coherente con la huxleyana, a mi modo de ver. Se trata de formular un nuevo individualismo, punto netamente liberal, que sin embargo no implique la soledad y la desconexión de los individuos. En este plano, hay que salvar a lo que Dewey denomina el individuo perdido, de ahí que hablase yo antes de desorientación. Habrá que detectar qué tendencias de la tecnología promueven un cierto corporativismo frente a un individualismo que solo entiende el crecimiento económico y moral como algo privado y exclusivo. De este modo, la apuesta educativa a que anteriormente me he referido, a la que Huxley llama educación para la libertad, tendrá la finalidad de generar una nueva individualidad que se comprenda en relación con otros y no en soledad, que promueva la creación infinita de nuevos modos de asociación más significativa que la mera relación social mecánica. O dicho en otros términos, una apuesta por la comunidad frente a la mera sociedad, más allá de los términos de tenis. Por supuesto, esto implica necesariamente la apuesta decidida por una espontaneidad que es incompatible con el colectivismo planeacionista. La necesidad de la democracia como mecanismo que implique al individuo en el desarrollo social. Aquí cabría hablar de la polémica entre Lippmann y Dewey, pero bueno. Se implica también la participación de los trabajadores en las decisiones y en las orientaciones de la industria, aunque haya luego una serie de líderes. Y por tanto, de lo que se trata es de una constante expansión de lo que Dewey denomina experiencia. Si en la novela de Huxley se aseguraban las necesidades primarias, pero se penaba la innovación, la salida será garantizar tanto lo primero, las necesidades, como lo segundo, la creatividad, con la pretensión de alcanzar un orden social capaz de librarnos de los males indeseables sin incurrir en otros peores. Acabo así con esta cita de Dewey, que a mi modo de ver podría ser una suerte de epílogo de Un mundo feliz. La uniformidad es efectiva a largo plazo cuando es la manifestación espontánea y básicamente inconsciente de los acuerdos que surgen de la vida real en la comunidad. Una uniformidad emocional y de pensamiento inducida de un modo artificial es síntoma de un vacío interior. Aquí dejo esta intervención, espero que os haya resultado interesante y que el resto del seminario y de intervenciones de este proyecto de innovación docente os sean lo más amenas y provechosas posibles. Muchas gracias.